¿Me Yo están tengo una escuchando? pregunta, esa, Sí, dale. sí señora, esas pipetas, ¿uno las calibra o cómo se hace esas No, calibraciones? a ver, yo les cuento. Si ustedes están en el cuento de la 17025, tienen que mandarlas a calibrar en un ente que esté acreditado con 17025, ¿sí? Con un ente que a ustedes les garantiza que cuando pesan, cuando hacen las mediciones, hacen todo ese tema de calibración, lo haga una empresa que esté acreditada bajo la norma 17025. Pero ojo, porque si ustedes también quieren, dicen, no, yo no quiero, por ahora no me quiero meter en el cuento 17025, pero ustedes quieren hacer las cosas bien hechas y quieren seguir como los estándares que tiene la norma, que los que hicieron la tarea se dieron cuenta, son muchos y es muy costoso, yo sé, no es tan fácil, pero si ustedes, su laboratorio quieren tener en cuenta el tema de calibración, sería ideal que ustedes entraran a la página del ONAT. ¿Se acuerdan? Que esa también es una pregunta del foro. Ahí están todos los laboratorios que hacen calibración, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé, ustedes los que trabajan en pequeños trabajan es con la secretaría, ¿cierto? O sea, usted los audita y los visita la secretaría. Sí, Alguien señora. Sí, que, la Secretaría de ¿sí? Salud. Secretaría de Sí, Salud. ellos a ustedes qué les exige la Secretaría de Salud, cuéntenme. No mucho, bueno, No hablo mucho. de Cali, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Y los que trabajan por acá, por Bogotá, No, realmente el laboratorio donde yo trabajo está en Cajica y tampoco es que hayan pedido mucho. Nos pidieron toda la documentación de los equipos, nos pidieron, obviamente nos revisaron hasta las uñas, pero ¿sí? así, digamos, de equipos, recuerdo mucho que nos pidieron que tuviéramos las carpetas al día de calibraciones, de cualquier revisión que se le haya hecho a los equipos, incluso tuvimos la falla porque teníamos un microscopio que se acaba de comprar y no se había mandado a revisar. Ahí tuvimos un O punto sea, negativo. es el tema de mantenimiento, ¿no? Sí, sí, y digamos, Me por lo menos la imagino que persona le hacen. con la que se trabaja, digamos, para calibración de centrífugas, de pipetas, revisión de los microscopios, es independiente de la persona que ya nos se encarga de calibración y revisión, digamos, del equipo de hematología, de la bioquímica, de, de qué más. Bueno, y ya de algunas Sí, cosas de microbiología. Pero todo eso lo ok. revisaron pisos, se basaron mucho en HACCP, a decir verdad. Mm, ok. Por ejemplo, si ustedes algunos se animan a hacer un laboratorio en animales de producción, a trabajar con el ICA, eso es algo que les exige el registro. El registro, ustedes pueden registrarse, o sea, cualquier laboratorio veterinario en grandes o en animales de producción que se quieran registrar, tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, en ese tema está el tema de lo que tú has mencionado, más el tema de equipos. Y en el tema de equipos está mucho el tema de lo que son las micropipetas, ¿cierto? Entonces, todas las micropipetas tienen que estar calibradas porque tu pipeta puede decir que toma 20 microlitros y en realidad no está tomando 20 microlitros, o está tomando menos o está tomando más. Y uno piensa, no, pero eso es un poquito, no, ese poquito puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia de un resultado falso positivo o de un resultado falso negativo. Entonces, en nuestro tema de la parte de animales de producción, en la parte del ICA, la parte de los laboratorios registrados, para nosotros sí es importantísimo todo lo que tiene que ver equipos, porque eso afecta a un resultado, ¿no? Y no crean lo que les digo, ustedes pueden dar un resultado, un falso positivo o un falso negativo. Entonces, así ustedes no se quieran meter con la 17, o los dueños de los laboratorios que no se quieran meter con la 17025, no importa. Uno puede seguir algunos ítems de la norma, algunos puntos de la norma, y ahí está el punto de lo que son las calibraciones. Entonces, es importantísimo, pues, que oiga, yo voy a trabajar con micropipetas y tienen un volumen establecido, pues lo mínimo que tengo que hacer es calibrar
mis micropipetas, ¿no? Y ojo, porque por eso les digo, hay gente muy honrada y hay gente que no es tan honrada, entonces es mejor llevar a un sitio donde yo pueda, estoy seguro de que la calibración que me van a hacer es la correcta. ¿Listo? ¿Qué más? Ah, bueno, acá estábamos hablando del material de referencia. Entonces, lo que les decía, ese material de referencia tiene que ser lo suficientemente homogéneo y estable. Cuando nosotros en el ICA nosotros trabajamos con, espera, ya. Nosotros en el ICA trabajamos con materiales, construimos materiales de referencia para el tema de brucelosis y hoy en día existe una norma para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora existen 1000 normas por ISO, ¿no? Si los que les interesó leer y entender un poquito de las normas y entre esas hay una que se llama una norma que es la 17034 y es la que a nosotros nos dice cómo preparar un material de referencia, ya sea solo o certificado. Entonces, eso es, así como ustedes investigaron la 17025, hagan de cuenta que también existen normas para hacer material de referencia como es el de la 17034. Entonces, cuando uno construye un material de referencia, ese material tiene que ser homogéneo y estable. ¿Para qué? Para permitir usarlo en la calibración de un instrumento, de un equipo y para evaluar que efectivamente el método de medición de control o sea, de control de calidad está bien y que el valor que yo le asigné me permite tener resultados confiables. Entonces, solo se puede usar para un propósito este material de referencia y no puede ser utilizado para otras cosas. Generalmente el material de referencia se utiliza para hacer validaciones de métodos analíticos, para chequear que nuestros métodos o sea, se están llevando a cabo correctamente. Cuando yo les contaba que cuando uno habla de material de referencia certificado, entonces la diferencia es que va acompañado de un certificado y este certificado nos va a decir la incertidumbre, qué tan alejado y tan cierto estoy de la verdad. Entonces, estos, ya sea de referencia o de referencia certificado, pues garantiza que el resultado sea exacto, preciso y que tengamos resultados de alta confiabilidad. Y muchos trabajamos también, como esto es tan caro, hay materiales de referencia que son muy costosos, pues mucha gente también, lo que les contaba, comparan su material con un material de referencia interno y ese interno, como ya fue comparado con uno más grande, pues lo que hace es utilizar ese material de referencia interno y no gastar su material de referencia certificado. Entonces, así, un resumen es que si tienen preguntas me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Material Sí, de dale, referencia interno hace este, referencia a una muestra que tiene unos valores que sí, uno ya lo que tú estable puedes como hacer, exacto, conocidos. Muy bien, Paula. ¿Paula es la que me está hablando o Catherine? ¿Paula? Catherine, sí, Hola. Ah, Catherine, ah, sí. Catherine, es que exactamente, tú lo has dicho muy bien. Es un material de alguna muestra que yo tengo y tengo mucha cantidad de esa muestra y ese material yo lo he comparado con un material que tengo certificado. Entonces, no uso el certificado, lo guardo para cosas más importantes como verificación de métodos, verificación de analistas. Sí, lo conservo y utilizo el material de referencia interno, pero lo tuve que haber comparado antes con otro superior. ¿Sí? Eso es lo que nosotros ok, llamamos un material de listo, referencia interno. ¿Listo? Bueno, listo. entonces, en resumen, con gusto. En resumen, tenemos que la función principal de los materiales de referencia es ofrecer a los usuarios una base para la obtención de medidas exactas, ya lo dijeron ustedes al principio. Los sueros control de referencia secundarios son necesarios para optimizar reactivos, lo que hablaba ahorita, le estaba comentando a Catherine. Son de referencia secundario o terciario, que es el control interno que uno puede manejar. Son sueros pues, que eh, se necesitan para optimizar los reactivos y pueden ser usados como sueros de control en la realización de
diagnóstico rutinario. También tenemos que, aunque es preferible que cada control provenga de un solo individuo, en el caso ya les voy a explicar, en ocasiones se hace necesario recurrir a mezclas séricas obtenidas de varios animales. Entonces, cuando uno sabe que tiene en un hato varias vacas y que hay varias positivas dentro de ese mismo hato, entonces uno puede hacer pools de esos sueros para tener un suero de control pues interno o volverlo un material de referencia primario. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco para que lo entiendan de cómo se prepara un material de referencia, en el caso de en la parte veterinaria y específicamente para brucelosis bovina. Entonces, nosotros tenemos que tener una ficha y en esa ficha tiene que tener toda la trazabilidad que se ha realizado a esas muestras. Entonces, tenemos que tener detalles de la infección de los animales, qué pruebas se seleccionaron para decir que si era contra brucelas, si eran contra positivo o negativo, qué criterios o qué ilusiones tengo que hacer, qué lotes yo voy a construir, la reconstitución que se recomienda y los datos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, el campo de aplicación no solamente es para pruebas de LISA ni para pruebas de biología molecular, sino en el caso de química, como nuestras compañeras Catherine y Paula nos estaban hablando, cuando se trabaja con química sanguínea, pues los patrones son patrones que ya han sido comparados y que tienen un resultado, y ese resultado esperado es el que tiene que coordinar cada vez que nosotros lo pasamos, en este caso, por los equipos, por el equipo. Entonces yo les voy a contar ahora sí cuáles son las directrices para preparar un suelo de referencia para el caso de Rosa de Bengala o ELISA indirecta. En ese tiempo la oí, ahora ya les conté que se llama OMSA. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Tenemos que obtener suelos positivos y negativos. Tenemos que nosotros, a ver, les cuento, como a nosotros nos llegan mucho diagnóstico para saber si tenemos que hacer una prueba, saber, el usuario quiere saber si tiene o no, por ejemplo, brucelosis, en este caso Brucella abortus. Entonces, pues a nosotros al ICA le llegan muchas pruebas y uno sabe los resultados, y en el programa de Brucella pues cada vez que un animal es positivo, pues tienen que sacrificarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que una vez va a matadero y según los resultados de todos los métodos que se utilizaron para saber que ese animal era positivo, pues lo que uno hace es, o el médico veterinario, se arma un plan para sacar sueros, o sea, para ir al matadero y en el sacrificio del bovino tomar mucha sangre y tomar órganos eh, donde se encuentra, órganos blancos donde se encuentra la brucela. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué? Pues para confirmar que realmente ese animal es positivo. Acuérdense que la serología solamente me mide anticuerpos, mientras que un aislamiento o una prueba de PCR me dice a mí que efectivamente la bacteria sí estaba en el animal, o sea, el animal sí es un verdadero positivo. Entonces, después de esto, entonces uno ya sabe, selecciona los animales, le hace pruebas indirectas como rosa de bengala, fijación de complemento, ELISA competitiva, ELISA indirecta, fluorescencia polarizada, y todos estos resultados nos dan positivos. Y también tiene uno que saber tener resultados de pruebas directas como son el aislamiento bacteriológico y la PCR en el caso de reacción de que detectemos el antígeno, y en otros casos que se pueda también se recurre a la histopatología. Entonces, que ya después de tener los animales, entonces se programa la sangría en matadero. Esto es en un predio, también puede ser, pero general, hoy en día se está yendo a matadero.
Entonces uno en el matadero toma o toman los médicos veterinarios la sangre y la sangre no se toma en tubitos porque ahí nunca acaban y lo que hacen es tomarlas en frascos shot, toman gran cantidad de sangre, después cuando llega al laboratorio se deja a que se forme el coágulo y se toma todo el suero para tener altísimo volumen. Entonces, bueno, ya tenemos que los animales los animales positivos, entonces se sangran, ya sea en matadero, que es donde realmente se obtiene mucha sangre, o de pronto en un predio antes de que se lleve el animal a sacrificio. La desventaja es que ahí no tendríamos muestras para hacer, o sea, muestras de tejidos o de feto o de placenta o de lo que sea no tendríamos la posibilidad. Es por eso que todo generalmente se hace en el matadero. Bueno, entonces tenemos que una vez llegan, pues se centrifugan en el caso de tomarse en tubos individuales o se deja decantar y se deja formación de coágulo en el caso en que se tome sangre de mayor volumen. Después de que se obtiene se separa el suero, lo que hacemos es filtrarlo a través de unos filtros que son .45, donde se quedan todos los virus y las bacterias que posiblemente traigan este tipo de suero. Luego se realizan pruebas de estabilidad. ¿Y qué significan pruebas de estabilidad? Bueno, antes de esto, les quería contar, acá cuando uno ya tiene el suero y lo ha filtrado, lo que uno hace es volver a hacer las pruebas en serología de lo que es fijación de complemento, lo que es ELISA indirecta, lo que es ELISA competitiva, lo que es una rosa de bengala. Y si se tomaron tejidos, pues esperar el resultado por parte de bacteriología para saber si se pudo obtener la bacteria o esperar el resultado de PCR a ver si detectamos ácido nucleico bacteriano de Brucella abortus. Una vez tengamos esos resultados, entonces uno a esa gran cantidad de sangre que tomó, de suero que ya tiene lista, lo que hace es se filtra, como les había dicho, se realizan alícuotas de 2 mililitros y se llevan a temperaturas de 5 grados, 21 grados y 37 grados para mirar qué tan estable se comporta el suero. Entonces uno vuelve y hace todas las pruebas serológicas. Después también se hacen pruebas y se almacenan a 5 grados centígrados. A eso ya se los dije, 437. Y a esas mismas temperaturas lo que hacemos es que se procesan en el día 0, en el día 67, en el día 134, en el día 201, en el día 268. Para cada vez que se procesan o se realizan los métodos, los resultados sean comparables, ¿no? Entonces, si a mí una ELISA me dio positiva en el día 0, pues yo espero que en el día 201 también me dé positiva, o en el día 268. Yo no esperaría que si el día 0 me dio positiva, pues que en el día 201 pues me dé negativa. Entonces ahí algo pasa porque no es tan estable ese suero que yo estoy calificando. Eh, También es importante tener en cuenta que uno cuando hace estas pruebas las tiene que comparar con los sueros que les dije, con los sueros de referencia primarios. Entonces lo que uno hace es cada uno de los métodos, en este caso rosa de bengala, las ELISAs indirectas y competitivas y la FPA o fluorescencia polarizada, uno los compara con los resultados que nos arrojan los sueros de referencia de la OMSA o de la OIE antiguamente. Entonces, uno lo que va a evaluar es la precisión. Entonces, se evalúa la repetibilidad con al menos 15 repeticiones en al menos 2 días diferentes por cada kilo reactivo y uno mira que sí efectivamente sea preciso. Luego se realiza, de acuerdo a esos resultados, se realiza un análisis estadístico, se mira el índice de capa, el coeficiente de variación, el Z-score y las pruebas de normalidad. Entonces, se concluye que un resultado será aceptable siempre y cuando haya coincidencia entre el resultado obtenido y el esperado en todas las diferentes condiciones de almacenamiento, porque eso era lo que preguntaba Paula, o sea, muchas veces las casas comerciales venden
material de referencia, pero uno tiene que mirar en qué condiciones, o sea, ellos tuvieron que hacer todo este proceso para poder denominar ese material como material de referencia, porque llevaron ese material a diferentes condiciones, hicieron muchas mediciones y entonces las condiciones de almacenamiento que ellos estipulan, se conserva el resultado siempre y cuando se almacene en las condiciones que ellos los mencionan ahí. También después se hacen lotes y se mira, o sea, se hacen lotes, o sea, de 200 mililitros que uno obtiene, uno puede, ¿qué? Alicuotar de 1 mililitro, y pues va formando de 200 mililitros, pues nos van a salir 200 tubos, ¿cierto? Pero nosotros hacemos hasta 1500, entonces ese es el lote, ¿no? Esa es la cantidad de suero, entonces uno le da un lote y va mirando que ese lote efectivamente se va comportando bien y se etiqueta, ¿no? Entonces se etiqueta con el número del lote, quién lo preparó, la fecha de vigencia, ¿sí? Hasta cuándo es vigente ese suero y así sucesivamente. Entonces acá está nombre del suero, nombre del lote, fecha de vencimiento, el inserto. También estos controles nosotros los llevamos a congelación para mirar cómo se comportan y después también se le hacen pruebas en temperaturas bajas, en este caso menos 20 grados centígrados, para saber cómo se conservan, ¿cierto? Y pues nosotros los almacenamos a menos 20 grados centígrados, que es en el caso en que se deben mantener, pues la calidad, se debe mantener la calidad del suelo. Entonces, es así como nosotros elaboramos un material de referencia. No es sencillo, se tiene que seguir lo que yo les dije. Ahorita nosotros, por ejemplo, el ICA se quiere acreditar en la norma 17034 y efectivamente pues hay muchas cosas que debemos cumplir y pues ahí vamos a ver si podemos por lo menos pasar la auditoría para después sí acreditarnos ante el ONAC con la 17034 en materiales de referencia, en este caso de Bruselas. Preguntas de material de referencia que tengan, dudas. ¿Todo claro? Profesora, aló, profesora. Dime, dime. Yo sí tengo una duda. Es prácticamente un Esperemos. año el proceso. ¿Es prácticamente qué? Un año ese proceso, o sea, desde pues, se Sí, toma pues como no tanto, no, no tanto. Yo creo que a veces hay materiales más cortos, pero sí prácticamente es alrededor de 6 meses. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es, no creas, para nosotros ahorita que nos vamos a acreditar con la 17034, eso fue, siempre habíamos preparado material de referencia, pero ustedes se han dado cuenta que ahora todo uno tiene que hacerlo con ISOs. Entonces, no es tan fácil, hay que planificar, hay que hacer caracterización, hay que hacer homogeneidad, estabilidad. Entonces, sí, uno se gasta alrededor de 6 a 8 meses para sacar un buen material de referencia y ofrecerlo. Entonces, no es como antes, que como la gente trabajaba con calidad, por supuesto, pero pues ahora eh, en este día a día pues todo lo quieren con trazabilidad, que todo uno se pueda devolver, de dónde sacó usted las cosas, sí, que todo tenga, todo lo que usted dice sea trazable hasta llegar al principio o al final, dependiendo de lo que necesitas. Pero sí se va alrededor de unos 6, 8 meses cada lote de material de referencia. Sí, señora. Sí, así es. gracias. Y no sé, alguien, con mucho gusto, alguien tenía también un compañero tenía una Sí, preguntita. Doc, pues esos Dime. sueros de referencia que acabaste de explicar son los sueros que dices que son costosos y que los laboratorios tienen de referencia para sus actividades, ¿sí? Sí, es costoso. Por ejemplo, nosotros para poder hacer nuestro material de referencia tuvimos que haber comprado, o sea, tuvimos que haberlo comparado
con un estándar internacional, ¿cierto? Ah, ok, Entonces, a eso voy. O sea, el estándar internacional es otro y ese lo traes de afuera. Ok, ok, ya no, entiendo. nosotros, exacto, nosotros ya lo comparamos, pero ya al compararlo y a nosotros al hacer todo esto de homogeneidad, estabilidad y todo, esto ya se vuelve un material de referencia. Sí, normal. O sea, por ejemplo, una persona, los laboratorios, en el caso de nosotros de la red, de los laboratorios a nivel nacional, ellos ya podrían tener un material de referencia. No hay necesidad de que lo compren ya a lo adquieran, perdón, lo adquieran con un material con un laboratorio nacional de referencia, porque ya estuvo caracterizado, evaluado, ya tiene absolutamente todo. Entonces, se transforma ese material en un material de referencia, pues prácticamente no hay necesidad de comprar internacional. Es por tal razón, y es una buena pregunta la que tú haces, porque como es tan difícil, por ejemplo, en el caso de los laboratorios autorizados, ¿cierto? Porque el ICA tiene solamente laboratorios autorizados para el tema de brucelosis, abortos, no tiene para nada más. Una cosa es registrado y otra cosa es autorizado y otra cosa es acreditado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los autorizados, los laboratorios, cuando uno les pedía verificación de sus métodos, validaciones y todo este tema, pues ellos no tenían cómo adquirir ese material de referencia, ¿cierto? Porque acuérdense que yo les dije que muchos de los materiales se tienen que comprar es con los laboratorios de referencia internacional, comprar o adquirir o regalar, a muchas veces los donan, es con los laboratorios de referencia entre gobiernos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos materiales solamente se los dan a entidades oficiales. Entonces, si tú estás autorizado por el ICA y querías adquirir un material de referencia primario para poder hacer todas tus verificaciones o validaciones de tu método, no lo podías adquirir porque solamente se lo daban al ICA y una vez al año. Entonces, a raíz de todas estas cosas, lo que dijo el instituto, dijo, no, pues tenemos que apoyar, entonces tenemos que meternos en la 17034 y tener nuestro propio material de referencia. Entonces, eso quiere decir que si algún laboratorio de los de nosotros, de todo el territorio, o algún laboratorio autorizado quiere adquirir material de referencia, pues nosotros ya se lo podemos dar. Entonces viene a ser viene a ser nuestro material de referencia para ellos, el material primario, digámoslo así. Y ellos cogen ese material y empiezan a comparan todas sus metodologías con ese material de referencia que construye el instituto. ¿Sí? ¿Me entendiste más o Ok, menos? de acuerdo. Sí, sí, señora. Y en parte, pues yo creo que da un Sí, poco más de Brian. tranquilidad porque igual eso es con suero nacional, ¿no? Sí, sí, no creas, eso es chévere, chévere. No es fácil, pero para nosotros sí hacer una vez estemos acreditados va a ser un orgullo porque chévere, porque nuestro propio país pues tiene el suero y lo puede distribuir a los laboratorios a los cuales están autorizados y pues no van a tener tampoco excusa de decir, oiga, yo no pude verificar mi método, validar mi método porque pues no tenía acceso. Entonces ahora sí, una vez. Es más, nosotros les damos el material de referencia a los laboratorios porque hacemos todo lo que ustedes vieron, sino que no estamos acreditados bajo la norma 17034, entonces pues esto le da un plus a, pues, a nuestro material de referencia, porque es chévere que diga que es un material de referencia certificado y que estamos acreditados bajo la norma 17034. Y para allá va todo, para allá va todo esto de calidad, a que todo tiene que ser bajo las normas ISO. ¿Sí? ¿Me habló Brian? ¿O quién me habló? Sí, señora. Ah, es que me vi por la B, entonces dije, debe ser Brian. Entonces, era Profesora, esto lo de material. Con gusto, ay, ya, dime, Listo, gracias. una cosita de pequeñita. nada, Brian. Dale. O sea que este material viene a tener igual validez que el material de referencia internacional. Exactamente, porque ya Ok, cumplió todos los criterios de la 17034. Una vez lo tengamos, sí, señor. Es listo. igualito, igualito, sí, señor. Y por lo que te digo, ¿no? Por lo que las personas de laboratorios particulares, pues, ¿cómo iban a adquirir si no son del Estado? Pues eso, muy difícil, muy difícil.
Y nosotros tenemos que asegurarnos, pues, para cualquier auditoría, que ese material ante entidades externas, pues, por ejemplo, cuando van a comprar carne, ellos también miran en el caso de cómo es la trazabilidad de los laboratorios del ICA y sus laboratorios chiquitos, ¿sí? Sus laboratorios autorizados. Entonces, esto es importante mostrarles que nosotros mismos construimos nuestros materiales y tener la trazabilidad y demostrarles que funcionan. Entonces, a raíz de todo eso, pues ya nos metimos en esto y ya ahí vamos. Sí, señora. ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, entonces Mm. nos vamos con este tema. Nos vamos con el tema de exactamente lo que estamos hablando, el papel de los laboratorios de referencia internacionales en el control de las enfermedades infecciosas. Entonces, en el tema de animales de producción, ustedes saben que nosotros tenemos, pues, laboratorios de referencia internacional. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es un laboratorio de referencia internacional? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo se imaginan que es un laboratorio de referencia internacional? ¿Me están escuchando? Sí, bueno, pues yo Mm. A ver, supondría ¿cómo se lo imaginan? tiene la capacidad de recibir especímenes de diferentes partes del mundo y de manejar esas muestras y de optimizar como la calidad de eso que reciben y poner a analizarlo para que esos resultados sean válidos para cualquier lugar. No sé. Sí, por ahí vamos. ¿Quién más? Yo lo pienso, digamos, como esos laboratorios a donde tenemos que enviar ciertas muestras, digamos, para traslado de animales de país a país, o sea, que cumplen con la norma de tal manera que son equiparables los resultados a otro país. Digamos, el tema de rabia, que solamente se puede mandar a Estados Unidos para poder movilizar pacientes de acá, digámoslo, o digamos cuando uno Muy saca los bien. certificados para movilizar equinos a otros países Sí, con el señora. pasaporte equino. Exactamente. Muy bien. Todos saben muy bien. Todos tienen mucho que ver con las definiciones que han dicho. Por ejemplo, los laboratorios de referencia internacional son aquellos laboratorios, hagan de cuenta como los papás en la enfermedad, ¿sí? Son los duros en la enfermedad. Han estudiado, tienen toda la metodología, tienen todos los instrumentos, tienen material de referencia, tienen sus bancos de muestras positivas, ¿sí? Entonces, por decir algo, como lo dijo nuestra compañera, por ejemplo, en rabia, entonces tienen que mandarlo al laboratorio de referencia en Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, Bruselas. Entonces, por ejemplo, en América Latina hay uno que se llama, en Argentina, que se llama el SENASA. Por ejemplo, en influenza, en Newcastle, en Estados Unidos y en Canadá hay dos laboratorios de referencia. En porcinos hay una universidad que se llama la Universidad Hannover, que es el laboratorio de referencia para peste porcina clásica, ¿sí? Entonces, cada enfermedad tiene su laboratorio como lo máximo, como el papá de todos. Entonces, hay alguna de las compañeritas decía, es por ejemplo cuando yo llevo acá, a ver, vamos a ver cómo les explico. Nosotros somos libres de influenza aviar, ¿cierto? Tenemos porcina y equina. Existe influenza porcina y equina, pero hasta el momento somos libres de influenza aviar, tipo A, en aves. Entonces, Dios no lo quiera, llegó y nos dio una muestra positiva a nosotros en el ICA. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todas las pruebas que nosotros tenemos que hacer pruebas de secuenciación, tenemos que estar seguros de que efectivamente sí es influenza. Entonces, nosotros lo que hacemos es enviar inmediatamente esa muestra a nuestro laboratorio de referencia, ¿cierto? Y el laboratorio de referencia va a decir, sí, efectivamente, ustedes tienen un virus de influenza tipo H5 o H7 de alta o de baja patogenicidad.
Entonces, pues una vez confirmado eso con el laboratorio de referencia, nada que hacer, tenemos la enfermedad, ¿sí? Lo mismo que aftosa. Ustedes escucharon hace unos 3 años que otra vez tuvimos un brote de aftosa, o hace 4 años, 2019, ya no me acuerdo, creo que fue 2019. Tuvimos otro brote de aftosa, eso salió en noticias y todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Hicimos todas nuestras pruebas, llegamos a esta secuenciación que es lo máximo que en lo que se tiene por biología molecular, y tuvimos que mandar nuestras muestras al laboratorio de Panaftosa, ¿cierto? Que es el laboratorio en Latinoamérica, que es el laboratorio de referencia, el que me va a confirmar que efectivamente mi resultado que yo dije era el que había dicho, o sea, era positivo, ¿sí? Entonces, ese es el papel de los laboratorios de referencia internacional. ¿Entendieron más o menos qué es un laboratorio de referencia? No sé en el caso de ustedes cómo lo hacen. ¿Ustedes tienen laboratorios de referencia? O, por ejemplo, en el caso de rabia ya nos dijeron, o ustedes cómo comparan sus resultados cuando es algo como raro, ¿cómo hacen? Cuéntenme. ¿Cómo funciona en el caso de pequeños? Laboratorio que yo trabajo, nosotros no manejamos microbiología en este momento, pero sí tenemos laboratorios que son los que manejamos ciertas cosas. Digamos, leptospira, el único que lo maneja es el doctor Cotrino o el ICA. Sí. Nosotros lo manejamos con el doctor Cotrino en el LMB. Rabia se tramita a través de la doctora Magda Carrillo, que ella es la que tiene el contacto para enviarlo a Estados Unidos. Nosotros pues no tenemos Ujú. autorizados bovinos, por ese lado no nos metemos. Equinos, Sí. casi todo en equinos se va por PCR, y las Ujú. PCRs también las manejamos con un veterinario específico. O sea, intentamos tener una persona que lo maneje para evitar que en la brincadera, digamos, de laboratorios, vamos a llegar a tener errores. Claro, sí, señora. Bueno, listo. Pero eso es lo que más o menos lo que es más o menos no, lo que es un laboratorio de referencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un laboratorio de referencia? Es la armonización de las reglamentaciones internacionales aplicables a la vigilancia y al control de enfermedades en animales, ¿sí? Entonces, el laboratorio es eso. Entonces, lo que decía la compañera anterior, entonces, ¿cómo armonizar? Decir que todos los resultados, por ejemplo, de rabia me lleguen a un laboratorio y que él es el que me decide si sí o no, y no empezar a mandar, no, mandémoslo a este de Estados Unidos, no, mandémoslo a este de Alemania, no, mandémoslo a este de Portugal, no sé. Entonces, existen laboratorios que sí, que son de referencia, y es a donde uno tiene que enviar la muestra, porque es el único, o hay 2 o 3 máximo, pero no es, venga, mandemos a este, después a este, y después a este, y después a este. No, es a un único laboratorio para poder armonizar, ¿cierto? Pues estos resultados. Entonces, miren, hay laboratorios y centros de referencia. Está el de la OIE, que ya no se llama OIE, se llama OMSA. Y estos laboratorios de la Organización Mundial de Sanidad Animal tienen centros de referencia, entonces tiene laboratorios de referencia y centros colaboradores de referencia, ¿cierto? También están los centros de referencia de la FAO, está también lo que quiere, o sea, la FAO se la llevaba, o sea, tienen proyectos con la Unión Europea, entonces, pues siempre se trata de trabajar en conjunto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es explorar todos los problemas cuando uno tiene laboratorios o centros, se me olvidó el nombre, centros colaboradores. Entonces, el objetivo es explorar todos los problemas relacionados con una enfermedad, lo que yo les decía, determinado un tema específico. ¿Y qué es lo que se quiere? Se quiere tener un experto, y ese experto tiene que ser el responsable ante la OMSA y ante los países miembros de esta organización, y deberán ser, o sea, tener un experto destacado para que el laboratorio de referencia pueda aportar asistencia científica y técnica, asesorar sobre los temas relacionados con el diagnóstico y el control de la enfermedad en cuestión, brindar formación científica y técnica al personal de otros países,
y coordinar estudios científicos y técnicos en colaboración con otros laboratorios. Pues, ¿qué quiere decir? Que estos laboratorios de referencia también apoyan a los laboratorios nacionales. Entonces uno recibe capacitaciones de los laboratorios de referencia internacional. En el caso de, por ejemplo, Newcastle Influenza, nosotros siempre tuvimos colaboración de Estados Unidos y de Canadá porque existen dos laboratorios. Entonces ellos siempre nos apoyan, nos capacitan, nos enseñan para pues, armonizar, ¿cierto? Y que nosotros tengamos claros qué es lo que tenemos que hacer en caso que se presente X o Y enfermedad. Esto es un diagrama donde se encuentran los laboratorios de referencia en azul clarito y aún más clarito, pues ahí vemos todos los laboratorios de referencia. Entonces, miren, acá en Colombia generalmente están en Brasil, en Argentina, ¿cierto? Pues en Estados Unidos sí son la mayoría y en Europa. ¿Cuáles son las funciones de estos laboratorios o de estos centros de referencia? Entonces, acá están las funciones: utilizar y promover y difundir los métodos de diagnóstico validados de acuerdo a los estándares de la OMSA, antiguamente la OIE. Entonces, ¿qué es el ideal? El ideal es que si un laboratorio tiene métodos que están validados, o sea, por decir algo, en Estados Unidos validaron métodos, qué es lo que tienen que hacer estos laboratorios? Pues tienen que ir a capacitar. Por ejemplo, vienen a capacitar a Colombia, a Ecuador, a Chile, ¿sí? En los métodos de diagnóstico que ellos ya validaron. Y es muy bueno porque pues si todos trabajamos con el mismo método, ¿sí? Pues o sea, es más fácil controlar, ¿cierto? Porque todos estamos usando, pues, las mismas, a ver, en el caso de PCR, todos estamos usando los mismos primers, las mismas sondas, entonces, pues, no hay pierde. Entonces, esto es a lo que se refiere inicialmente. También ellos recomiendan las pruebas o alternativas o las vacunas, también, ese es el papel de ellos. También desarrollar, escuchen, miren acá, desarrollar el material de referencia de acuerdo a las prescripciones de la OMSA e implementar y promover las normas. Entonces, buenísimo que todos tengamos nuestro material de referencia, como nos decía Brian, pues importantísimo que cada país cuente con un material de referencia en todas las enfermedades y buenísimo si han sido comparados con los estándares de los laboratorios internacionales. Aún es mucho mejor. Conservar y distribuir a los laboratorios nacionales los productos biológicos de referencia para el diagnóstico y el control de los agentes patógenos o enfermedades para los cuales son designados. También desarrollar y estandarizar y validar las normas con los nuevos métodos y de acuerdo pues con los patógenos. También otra de las funciones de ellos es lo que yo les decía, pues apoyarnos en el diagnóstico, o sea, como confirmarnos que lo que nosotros estamos detectando o lo que nosotros hicimos en nuestro laboratorio, sí nos da igual, si allá, si acá me dio positivo, pues allá también me da positivo. Y ojo, porque hay muchos laboratorios, uno tiene que trabajar con calidad en cualquier cosa, porque imagínense nosotros hacer un diagnóstico de una enfermedad que es exótica y que de pronto digamos, no, pues nosotros tenemos, ahorita somos exóticos en peste porcina africana, ¿no? Nosotros por ahora esperemos que no llegue, no nos haya llegado la peste porcina africana. Entonces, imagínense nosotros trabajando con que un resultado nos dé positivos y nosotros trabajando con métodos que no han sido validados, que no hemos trabajado con material de referencia, que nuestros equipos no estén calibrados, que no estén, a ver, ¿qué más les digo? Que no contemos con los analistas que tengan competencia en los métodos y de un momento a otro decir que tenemos peste porcina africana, pues por un falso positivo, gravísimo, porque eso es acabar prácticamente, pues,
por Colombia, que es la asociación, es gravísimo. Uno tiene que estar seguro de que lo que está diciendo, o sea, de ese diagnóstico, es verdad, ¿cierto? Porque se puede armar un problema muy grande si uno no tiene, si uno no está, tiene toda la trazabilidad de que todo estaba bien, de que mi resultado, yo estoy segura que mi resultado es positivo porque yo me puedo devolver, porque tengo trazabilidad, porque mis equipos, todo está en orden, porque mi material de referencia está en orden, porque yo tuve reproducibilidad y repetibilidad en esa muestra que yo analicé, porque yo mandé al laboratorio. Imagínense, uno decir, primero también tiene que ser uno, o tiene que tener confidencialidad, como ustedes lo leyeron en la 17025. Entonces, imagínense un analista que esté en un laboratorio de ICA, que haga una prueba y que diga que nosotros somos libres y decir, no, que sea él se le suelte al amigo y decirle, no, imagínense que un resultado dio positivo a peste porcina africana, y ahí se va regando la bola, ¿cierto? Entonces después mandamos esa muestra a un laboratorio de referencia internacional para que nos digan si realmente nuestra muestra es positiva o negativa y que esa muestra sea un falso positivo. Imagínense lo gravísimo que puede ser, porque ya decir que nosotros tenemos peste porcina africana sin estar seguros y, y haber confirmado ese resultado con un laboratorio de referencia, porque pues es la primera vez y apenas aparece por primera vez una enfermedad, pues nosotros tenemos que mandar confirmar con el laboratorio de referencia y nos tiene que decir el laboratorio su resultado está válido o no está válido, ¿no? Entonces, trabajar en diagnóstico no es tan fácil. Igual, me imagino que en los laboratorios también en pequeños hay muchas veces resultados que son falsos positivos y pueden generar, pues, en las mascotas pueden generar un caos, porque me imagino, no sé, decir uno que un animal tiene alguna enfermedad que no era, pues gravísimo. Se puede jugar, en este caso, pues se juega uno, pues su puesto de trabajo, su credibilidad, su confianza, todo. No es fácil, por eso es que los laboratorios deben trabajar con calidad. Y en pequeños sí hay un poquito de eso de problema porque, eh, pues lo que uno lee y lo que uno ve es que hay veterinarias por todos lados, ¿no? Hay laboratorios de pequeños en todos lados, unos bien montados, otros en garaje, otros llevan calidad, otros no. Entonces, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta que no es tan fácil montar un laboratorio y mantenerlo y que le tengan a uno la credibilidad y la confianza que genera un laboratorio, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan de este tema, cómo lo manejan. Bueno, creo que el tema es muy complejo. Digamos lo Sí, que yo te decía, nosotros trabajamos más que todo con hematología, bioquímica, coprología y uroanálisis y citología, sí, pero digamos, a veces es muy difícil. Nos pasó un caso con un felino que nos daban unos resultados de tiempos de coagulación fuera de rango. La propietaria, que también era veterinaria, decidió hacerlas en otro sitio y le aparecían dentro del rango. Obviamente nos llama, dice que es un error nuestro, pero obviamente ahí ujú, comenzamos a mirar desde la fase preanalítica y había muchas cosas diferentes y también en el método en el que se hizo. Ellos usaron un coagulómetro, nosotros lo pasamos por bioquímica sanguínea y lo usamos también con cronómetro. Entonces estaba recontra ajá, confirmado. Obviamente ahí cuando a ti te hacen el sí, reclamo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es defendernos a partir de donde nosotros tomamos nuestros rangos de referencia, que obviamente todo sale claro, de información que está recontra hiper mega revisada y sí, también se pasa a enviar el inserto. Nosotras muchas veces usamos como defensa el inserto de las pruebas que nosotras hacemos
Y les Sí, decimos que pues también pidan el inserto del otro método, porque son métodos diferentes y por ende pueden claro. llegar a tener resultados diferentes. Entonces, por ese lado, digamos, nos ha pasado. Mm, Enfermedades de declaración obligatoria, pues nosotras no los manejamos porque en su mayoría son o de equinos o de bovinos, y digamos en el caso de anemia, nosotras no montamos anemia infecciosa equina. Pero tuvimos ujú. un caso en donde nos decía la veterinaria que había hecho una necropsia y que había encontrado dirofilaria en el corazón. Y nosotros habíamos recibido Mm, antes esa muestra. Y nosotros habíamos hecho prueba de sí. BU y nos daba negativa. Mm. ¿Y qué pasó Entonces, con el caso de los felinos? el caso de los felinos, al Del final felino. nosotros solicitamos una contramuestra que no se cobró, pero que fuera bajo las Sí, mismas condiciones, porque inicialmente la muestra que nos habían claro. enviado a nosotros era con torniquete, la habían sacado de cefálica, y la segunda muestra que habían enviado había sido de yugular. Y una de las cosas más importantes para unos tiempos de coagulación es que aparte de que tiene que ser tubocitratado, no se le puede hacer ningún tipo de torniquete porque me va a alterar resultados. Ya cuando era bajo las mismas condiciones, nos seguían dando a nosotros los tiempos elevados, entonces pues reconfirmamos. Y ella solicitó y lo que le explicaron era que con coagulómetro los tiempos y los rangos eran totalmente diferentes, porque hablaba de tiempos de coagulación en 120 segundos y un gato en 2 minutos sin coagularse se me desangra. Pero era Claro. realmente una diferencia por el método. Pero mira que tú has tocado un tema muy importante, que es el tema de que ustedes pedían que se mandara la muestra tal cual como se debía mandar y bajo las mismas condiciones. Y eso es importante porque es que eh, por eso uno generalmente, o por ejemplo, en el ICA se guarda la muestra que uno trabaja original, se guarda de acuerdo a la enfermedad, se guarda 1 mes o 2 meses, dependiendo, ¿no? Porque esa es la otra. O sea, eso no pasa solamente en pequeños, en grandes también. Oiga, pero ¿cómo así que mi animal es positivo a tal enfermedad si no lo es? Si yo mandé, así es, si yo mandé la muestra a otro laboratorio y en este laboratorio me da negativa y no sé qué, sí, es como la defensa de que se está trabajando, de que el animal no es positivo, así es positivo, ¿no? Entonces, lo que uno hace y tú tocas el tema es volver a montar, pero la misma muestra que tomaste originalmente, porque es muy difícil que una muestra que tú tomaste y a los 15 y a los 8 días se presentó el pues venga y tome otra muestra y no la toman igual, la toman en condiciones completamente diferentes, en tubos que no son, entonces pues por supuesto si la muestra es positiva y después van a tomar una muestra que nada que ver, pues la muestra va a dar negativa, ¿no? Entonces ahí sí lo que tú dices, se tiene que tomar bajo las mismas condiciones e ideal que la tome como en nuestro caso el ICA, ¿no? No cualquier médico veterinario, sino un médico veterinario que pues trabaja en el ICA y sea como imparcial, ¿sí? Que sabemos que va a tomar la muestra como debe ser. Pero eso también se ve no solamente en pequeños, sino en grandes. Que viene el problema de las demandas, ¿no? Entonces, tal cosa que usted lo hizo, y ahí está lo que tú dices. Si uno tiene trazabilidad y tiene todo, las bitácoras, o sea, todo anotado donde está toda la trazabilidad, pues uno pues, no tiene ningún problema y no tiene que tener nada de angustia ni de miedo porque pues lo que se hizo bien. Entonces, eso es trabajar con calidad. Es que también Gracias. siento que muchos Dime. de esos problemas inician a nivel preanalítico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, uno les dice, necesito tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación yo siento que es una de las pruebas más hartas para el clínico de tomar por todas las cosas que tiene que hacer para poder enviar una buena prueba. Ujú. Y uno entiende que muchas veces, digamos, sacarle a un gato 4 ml no es fácil. No, Nada. no es fácil. Y uno, digamos, tiene que seguir muchas cosas. ¿Y qué pasa? Digamos, obviamente yo sé que muchos de mis compañeros acá presentes trabajan en clínica de pequeños y dicen, es que en Sí. el laboratorio me friegan mucho porque no mandé una muestra superior a 2 ml. Pero es que realmente, digamos, si a mí me sale una creatinina en un gato de 15, tengo que volverla a pasar.
porque es un resultado que no es normal. Y si no tengo muestra suficiente, no puedo hacer una contramuestra. Y esas son cosas que para el Sí. laboratorio y para uno como la persona que está procesando, uno queda como, ¿será que sí es ese resultado? Porque es que es muy diferente decir que el gato tiene la creatinina en 1,5 en rango a decir que la tiene en 15 porque estoy diciendo que es un enfermo renal. Y eso puede costarle la vida al paciente. Tú lo has dicho, un buen diagnóstico empieza desde la toma de muestra. O sea, los médicos veterinarios que toman, o sea, todo el diagnóstico empieza en una buena toma de muestra, ¿cierto? Si no hay una buena toma de muestra, pues ahí sí no podemos hacer nada los que trabajamos en laboratorio. Todo empieza en la toma de muestra. Eso es cierto. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Bueno, entonces tenemos que las funciones entre las funciones de los laboratorios también está de referencia, también está en organizar y participar en reuniones científicas para actualizaciones, establecer y mantener una red con otros laboratorios. Entonces ustedes se dan cuenta que existen muchas redes de laboratorios para salmonela, para rabia, para Bruselas. Entonces son representantes de cada país que están en red con los otros países. En cuanto a los centros de referencia, tenemos que existen centros de referencia de la FAO para sanidad animal. ¿Y qué son estos centros de referencia? Son instituciones designadas por el director general de la FAO con el propósito de prestar asesoramiento de forma independiente en cuestiones técnicas y científicas para que apoyen pues, a los laboratorios. Estos centros de referencia también se consideran de excelencia en cuanto que aportan conocimientos científicos y técnicos, ayudan a los demás laboratorios, prestan servicios de diagnóstico, capacitación y coordinación de investigación y desarrollo sostenible para que pues toda la sanidad animal pues se lleve, o sea, tenga como un buen funcionamiento. Entre los centros de referencia tenemos centros de referencia. La FAO tiene alrededor de unos 50 centros de referencia de sanidad animal y de salud animal. También se tiene centros de referencia en epidemiología, en bioseguridad, en control de calidad de vacunas, en sanidad de fauna silvestre, en salud pública. También hoy en día se habla mucho en RAM se habla, ustedes han escuchado de una sola salud, lo que denominan One Health, que es lo que se quiere tener salud tanto de ambiente humano y animal en una sola, pues, salud y trabajar todos estos temas de resistencia antimicrobiana encaminados a una sola salud que afecta, pues, por supuesto, a los tres ítems que hemos hablado de lo que les comenté de humanos, animales y ambiente. Ay, mira, ahí está la resistencia antimicrobiana, se trabaja mucho en eso, en influenza animal, en influenza aviar, animal en general, en Newcastle, en fiebre aftosa, en enfermedades causadas por morbillivirus, pequeños rumiantes, la peste bovina, por micoplasma, por artrópodos, por brucelosis, para tuberculosis, rabia, esto ya. Eso era lo que les quería hablar de lo que es un laboratorio de referencia. Y finalmente vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que es algo de reactivos y cómo se deben manejar los reactivos en un laboratorio. Entonces, si me dan un segundito, que ya no lo encontré acá. A ver. No sé. Vamos a hablar un poquito de lo que son los reactivos químicos que nos quedan. Bueno,
Entonces, pues, ustedes saben que existen varios tipos de laboratorio. Están los laboratorios de microbiología, los laboratorios de serología, de biología molecular. Están los laboratorios de química, de patología, de histotécnica, de química sanguínea. Entonces existen varias clases de laboratorios. Entonces, en cada uno, perdónenme, en cada uno de esos laboratorios, en cada uno de esos laboratorios, pues, se tienen o se manejan diferentes reactivos. En este caso, las diferentes clases son reactivos químicos, que son sustancias que tenemos antes de que se produzcan una reacción. Estos reactivos son sustancias iniciales que intervienen en una reacción química, como todos lo sabemos. Son productos químicos que se utilizan con fines analíticos o de investigación. También están los reactivos, en los reactivos químicos, pues se tienen que clasificar y se clasifican en sustancias según las Naciones Unidas y se han clasificado en clase 1, que son los explosivos, y dentro de esa clase 1 está pues las diferentes divisiones. Entonces 1.1, 1.2, 1.3, y eso es de acuerdo al riesgo de que pueden ocasionar, ¿cierto? El riesgo de explosión en masa, riesgo de proyección, riesgo de incendio. Ya el 1.4 es de bajo riesgo, el 1.5 es riesgo de explosión en masa, objetos insensibles. Entonces, pues ahí juega este papel nuestros reactivos explosivos. Pues de ejemplos tenemos la dinamita, el TNT, la pólvora negra, la nitroglicerina. También están los de clase 2, que son los gases. Entonces ahí ustedes saben que existen gases inflamables, gases no inflamables, gases tóxicos. Entonces, de acuerdo a la forma como se presenten, o en el estado en que se encuentran, pueden encontrarse en estado gaseoso a 20 grados centígrados y a una presión generalmente de 101.3 kilopascales. Entonces, entre estos están los comprimidos, los licuados, los criogénicos en solución, ¿sí? Y de acuerdo a cada una de las definiciones, entonces, por ejemplo, los comprimidos se encuentran siempre en estado gaseoso al ser empacados o envasados para el transporte a 20 grados centígrados. Un ejemplo de eso es el aire comprimido. Está también en la clase 2 de gases están los licuados, que son los que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados o envasados para transportar a 20 grados centígrados. Están los criogénicos, que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados o envasados. Está el caso del nitrógeno criogénico o el nitrógeno líquido, que ustedes lo han escuchado hablar, en solución, en los cuales se encuentran disueltos en un líquido o envasado para transporte. De acuerdo a eso está el acetileno, o sea, en acetona. En la clase 3 están los líquidos inflamables, en los cuales son líquidos o mezclas que pueden contener sólidos en suspensión o en solución. Generalmente son sustancias que se transportan a temperaturas superiores, ejemplo la gasolina, el benceno. En la clase 4 están los sólidos inflamables, entonces de acuerdo a su presentación. Clase 5, sustancias comburentes, ¿cierto? Donde están los peróxidos. En la clase 7, material radioactivo o sustancias corrosivas en la clase 8. En la clase 9 están las sustancias y actividades peligrosos marinos. ¿Para qué? Entonces, todo esto, porque uno trabaja siempre con reactivos químicos, generalmente, todo lo que hemos hablado es para qué, es para saber cómo se almacenan estos reactivos y no van a ocasionar algún daño o algún problema gigante. Entonces, tenemos
estos reactivos tienen que ser almacenados y no pueden ser almacenados en cualquier parte. Entonces no se pueden dejar en el suelo. Es por eso que hoy en día existen los estantes. Uno puede ubicar los reactivos líquidos, pues, de acuerdo a cómo se vayan almacenando. Existen normas para almacenarlo. Entonces los frascos grandes jamás pueden ir en la parte superior, porque se llega a caer un frasco de eso y puede ocasionar muchísimos problemas. Toca mirar que esos frascos grandes donde deben ubicarse, generalmente en la parte inferior, frascos altos atrás y los pequeños adelante, porque si uno necesita un reactivo pequeño y está almacenado en la parte posterior, pues uno con el brazo puede mover un reactivo de un frasco más grande y puede ocasionar un problema. Los peligrosos abajo, los inofensivos arriba. Los entrepaños deben ser estables, no se pueden mover. Entonces, esto es importante. Cuando se rompe un reactivo, pues uno tiene que tener mucho cuidado de que se riegue un reactivo, pues tiene que tener todo el material para evitar pues, ocasionar problemas. Y para eso también existen normas, ¿no? Vamos. Sí, ¿Aló? Dime. no, que pensé que dijiste que sí estábamos ahí. No, sí, ahí yo creo que están. Bueno, sigamos. Entonces, el área de almacenamiento se tiene que contar, o un laboratorio debe contar con un área de lavaojos, una ducha de emergencia, elementos de protección. No es fácil. Entonces, uno tiene que contar, un laboratorio debe contar con todo esto, o si no, pues imagínense, si hay algún problema, tiene uno que contar con una ducha por si le llega a salpicar algún reactivo, para bañarse el cuerpo dependiendo de lo que uno debe usar, si se le llega a regar algún reactivo, solventes, todo eso. Los kits, para ser usados en caso de accidente, tiene uno que tener elementos absorbentes y neutralizantes, extintores, protección contra incendios, teléfonos para que alguien ayude en caso de emergencia, que uno a veces no lo ve tan fácil, pues tiene que tener un teléfono de apoyo. Los estantes, ya habíamos hablado de esos, pues tienen que ser de metaloplásticos, tienen que siempre estar asegurados a la pared, o si no se le viene uno todos estos reactivos, tiene que contar con puertas, ¿cierto? Para evitar el libre acceso a ellos. Tienen que, miren, ustedes lo ven acá, no son herméticos, sino tienen como mallitas para que no se acumulen gases y pueda ocasionar algún problema. Tienen que tener, ay, perdón, tienen que tener ventilación, ¿cierto? Y temperatura, tienen que estar almacenados en temperaturas adecuadas, ubicarlos bien. ¿No cree que esto es como hay que, no, esto tiene que tener uno muchísimo cuidado, porque todo lo que se puede ocasionar con un reactivo que se le llegue a uno a romper una botella o algo así por el estilo? Acuérdense que hay laboratorios, hay reactivos que se tienen que almacenar en condiciones que diga la casa comercial, tienen que estar etiqueteados, tienen que tener rótulos. Uno nunca puede sacar, a ver qué les digo, por ejemplo, una acetona y envasarla en otro y no marcarla. Ojo con todo eso, porque todo lo que es los accidentes que ocasiona el no saber manipular y mantener bien todos los reactivos, ¿cierto? Estos rótulos tienen que tener el nombre del reactivo, la dirección del fabricante, qué peligros son que es para la salud humana, la concentración del reactivo. También debe tener una etiqueta donde se debe decir
cómo usarlo, cómo mantenerlo, cómo moverlo. Y algunos que no se pueden transportar así nomás, sino que necesitan un transporte especial. También se debe tener un control de calidad de los reactivos, se le debe exigir al proveedor que tiene que suministrarnos un control de calidad, como esto. Ustedes ven en sus pantallas. Tienen que tener hojas de seguridad. Entonces, ¿qué son los peligros que ofrece este producto químico? ¿Cierto? Las precauciones con las que uno debe usar este reactivo, las medidas a tomar en caso que tengamos un derrame o algo por el estilo. Es importante. Disposición de los residuos, no se puede desechar los reactivos pues al vertedero, ¿cierto? Hoy en día eso está prohibido. Uno tiene que tener cuidado con eso porque puede ocasionar mucho daño al medio ambiente. Puede ser muy peligroso. En caso de, en caso de los residuos, entonces uno no puede almacenar los residuos o en cualquier tipo de caneca. Existen hoy en día diferentes tipos de almacenamiento de todos estos reactivos. Hay que tener en cuenta que tienen que estar en zonas muy ventiladas para no ocasionar gases y pues, ocasionar una combustión, algún incendio. Tiene que uno disponer de puestos de trabajo, donde uno sepa dónde están cada uno de los manuales de los reactivos con los que uno trabaja. Tiene que contar con la información de cada uno de ellos, cómo cómo se tratan si se llegan a derramar y cuál es su disposición final, como residuos peligrosos o no. También tenemos que los reactivos se clasifican de acuerdo a la pureza, se clasifican en reactivos de alta pureza, analíticos, industriales. Y todos, no sé, pero generalmente todos los laboratorios pues preparamos soluciones, ¿cierto? Para hacer cromatografía, para hacer PCRs, para hacer coloraciones. Entonces, uno siempre tiene que tener cuidado de mirar las especificaciones de cada uno de los reactivos que contienen pues lo que uno está haciendo, alguna solución. Entonces, por decir algo, para preparar soluciones en una forma adecuada, pues todo tiene que se tiene que preparar en un recipiente limpio, almacenarlo bien, debe estar completamente rotulado, se debe almacenar correctamente siguiendo las directrices. Eso en cuanto a reactivos químicos. En cuanto a reactivos biológicos, ¿qué tenemos? Son aquellos reactivos o materiales que contienen microorganismos vivos, ¿cierto? Por eso se llaman biológicos, que pueden tener microorganismos vivos, muertos o atenuados, o tener solamente partes de este microorganismo, ¿sí? Dependiendo qué tipo de material biológico es. Entonces, ¿cuáles son los materiales biológicos? Son bacterias, productos metabólicos, virus, parásitos, hongos, toxinas, antisueros, inmunoglobulinas, ¿cierto? Muchos kits de diagnóstico tienen reactivos atenuados, las vacunas también. Ay, perdón. ¿Y para qué se usan? Entonces, los reactivos que nosotros utilizamos, los reactivos biológicos, se usan en pruebas de diagnóstico como estándares biológicos, para pruebas de potencia, en el caso de vacuna, por ejemplo, la leptospira. Acuérdense en los que la niña que trabaja con leptospira se utiliza para diagnóstico de MAT o de microaglutinación, en salmonela pues diagnóstico de aglutinación, en Clostridium, Pasteurella, Campylobacter,
en pruebas de potencia de vacunas, en toxinas para producir toxoides, en virus para diagnóstico, para pruebas de ELISA directas, inmunofluorescencia. Para todo esto se utiliza material biológico. Existen microorganismos en los cuales tenemos cepas y aislamientos. ¿Qué es una cepa? Es aquella proveniente de colecciones internacionales, clasificada fenotípica y genotípicamente, donde se garantiza la identidad del microorganismo, más no su patogenicidad, entonces hay que tenerlo en cuenta. Los aislamientos son aquellos que provienen de aislamientos de animales enfermos, donde el microorganismo ha sido el agente etiológico de la enfermedad, entonces esa es la diferencia. En las cepas, pues cuando compramos cepas ATCC, debemos saberlas conservar, ¿cierto? Tener cuidado de no hacer muchos números de pasajes o de pases, se dice pasajes o pases, porque pierden su identidad fenotípica y genotípica, y pues ahí les mencioné que pues van perdiendo ciertas características. Se deben manejar, se deben documentar, se deben rotular, ¿cierto? Uno debe siempre pedir al proveedor, pues como su historia, como todos sus documentos para tenerlos almacenados y tener, por supuesto, la ficha de cada cepa. Esto es una ficha técnica en la cual uno mira cómo, o sea, es como la hoja de vida de esa cepita, o sea, donde uno dice el nombre del microorganismo, qué género es, qué especie, qué proveedor, la fecha de llegada, la fecha de reconstitución, cómo se reconstituyó, el número de pases, el tipo de almacenamiento, el procedimiento, la prueba de pureza como dio, y tener pues el inventario. En los aislamientos, que es lo que uno hace en un laboratorio cuando le llega una muestra, los que trabajan en microbiología, pues lo mismo. Muchas veces tenemos la oportunidad de tener cepas, aislamientos, y esos son valiosos, ¿no? Porque no es tan fácil recuperar el microorganismo. Entonces también se debe tener toda la información, pues, de esos aislamientos. Muchos aislamientos se van convirtiendo, si tienen fichas biológicas, se van convirtiendo en material de referencia para el laboratorio y es válido. Acá ya les había mencionado el registro de los análisis efectuados, entonces qué tipo de aislamiento se hizo, cómo se hizo, con qué agar, cuánto tiempo, pues también debe tener qué pruebas bioquímicas se le realizó, si se le realizó, si se mandó a biología molecular y también lo detectaron y saben que es un estreptococo de tal familia, de tal esto, que es variedad, todo. Si es una salmonela, qué tipo de salmonela es, si es una brucela, qué tipo de brucela es. En cuanto al almacenamiento, las cepas virales, porque también existen no solamente cepas bacterianas, sino también cepas virales. Entonces, mirar en qué cultivo se almacenan, qué pase o en qué línea celular está almacenado. Es importante analizar la viabilidad, el tiempo de vida útil de cada cepita de estas, cómo se almacenan, lo que son eso fue los virales, ahora los bacterianos, si se almacenan liofilizadas o congeladas, en qué temperatura, si se guardan con algún medio, como por ejemplo la salmonela usa mucho un medio que les ayuda a mantener, que es el skim milk, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso también es importante. Lo que les dije anteriormente, no es bueno hacer muchos pasajes porque se va perdiendo las características. Eh, También hay mucha forma de almacenar, por ejemplo, las cepas virales, ¿cierto? Se pueden conservar en nitrógeno líquido, ¿sí? O se deben conservar en nitrógeno líquido. Algunos antisueros y sueros también se deben manejar en liofilizados, se conservan más, son mejores.
las toxinas, cuando uno trabaja con toxinas, pues conservarlas de acuerdo a lo que diga el inserto, igual que los kits. También hablamos de algunos medios de cultivo y suplementos. ¿Y qué son? Pues ya sabemos, los que trabajan en microbiología, que son reactivos diseñados para permitir el crecimiento de microorganismos, o sea, se le da las condiciones para que crezcan, para que se mantengan. Algunos necesitan suplementos, o sea, por ejemplo, si una bacteria requiere de cierto suplemento, pues uno se lo coloca al agar o al medio. Generalmente estos suplementos son proteínas, aminoácidos, suero fetal. Cuando uno va a adquirir, el consejo que les doy es que cuando uno van a adquirir medios de cultivo y suplementos, entonces hay que mirar que expiren, no tengan una fecha muy larga de expiración, que no lleguen vencidos, que tengan certificados de calidad, mirar en qué forma se los entregan, revisar cómo se van a conservar, la integridad de los envases, que esté bien sellado, que no tengan enmendaduras, que tengan su rótulo completo. Y pues para preparar estos medios o estos suplementos, pues seguir las instrucciones que trae el fabricante, emplear agua de buena calidad cuando los productos vienen liofilizados, que mirar que el rótulo esté bien, ¿cierto? Y cuando se van a preparar, pues tener cuidado con la cantidad que dicen para preparar 1, 2 o 3 o 4 litros. Y cuando uno los prepare, pues hacerles filtración, autoclave, dependiendo lo que diga las instrucciones que tenga el fabricante. Hay que tener en cuenta la conservación. En los medios de cultivo, pues también mirar la vida útil, almacenarlo de acuerdo, ya les dije, a lo que diga el proveedor. Entonces, si les dicen guardarlo en refrigerador, pues guardarlo en refrigeración. Si se congelados en congelación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todas las condiciones que traiga el proveedor, hay que hacerlo. Y acuérdense que a los medios de cultivo también se les hace control de calidad y eso va de acuerdo también a las condiciones que traiga el inserto. Pues un medio de cultivo pues no debe crecer absolutamente solamente para lo que es útil pues el medio, entonces uno tiene que tener en cuenta estas cositas. Y eso era lo que les iba a hablar el día de hoy. Espero pues hayan aprendido algo. Si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Tienen alguna pregunta? Miedo, para mí el tema está claro, pero si te quisiera hacer una pregunta ahorita al final, si se puede. Sí, dime, ya es el final, cuéntame. Es que yo te remití un correo y quisiera saber si lo recibiste. Sí, y yo creo que si de pronto no estabas al principio, yo amplié Sí, no, la fecha. es que escuché, o sea, se escuchaba súper mal, estaba en una zona de pésima señal, entonces los primeros 20 minutos como que me los perdí. Tranquila, no te preocupes, Paula. No te preocupes, yo a tus compañeros y a los que estaban al inicio les comenté que pues por todos los inconvenientes que tuvimos con la plataforma, que no fue culpa de ustedes, ni de nosotros, ni de la universidad, sino pues de la naturaleza, pues se cayó y pues tardó mucho en mejorarse la plataforma. Entonces yo amplié las fechas de entrega del taller 1 hasta el 14 de esta semana, porque yo tengo que entregar notas del 16. Entonces los que no alcanzaron pues tienen el taller 1 abierto y faltaría que ya está también en la plataforma el taller 2. Son talleres muy sencillos,
son foros demasiado también, no se demora nada en contestarlo. Entonces, quedó abierto hasta el 14 y 15 ahí están las fechas de este mes. Entonces, no Ah, te listo, gracias. preocupes, ahí está abierto. Está bien. ¿Listo? Ya Igual está el documento abierto desde corto, hoy. pero ya lo cargo. Listo. Listo, Gracias, ya doctor. está abierto, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, pues si no hay preguntas, pues Doctora, dime. buenas noches, doctora. Lo que pasa es que yo también tengo una consulta sobre el tema de las actividades. Lo que pasa es de que yo no estoy en Moodle. No, En- oye, Nicolás, eso se me hizo rarísimo, porque tú no Sí, estás señora. en la plataforma, ni En- tú, ni otro compañero tuyo, que creo que es José, algo así tampoco está, porque yo vi tu correo, pero no están en Moodle, no sé por qué. Sí, señora. Y pues justamente quería preguntar sobre el tema de las actividades, ya que pues la otra semana ya se cerraría pues notas. Pero, Entonces y qué te dijo la profesora Luz Ángela? yo le envié el correo también, pero me dijo, comunícate con la docente. Sí, pero si tú no tienes acceso a Moodle, ¿cómo vas a saber la tarea? No entiendo. O tú sí puedes Eh, acceder. no, pues yo puedo acceder a Moodle, pero me aparecen son los otros cursos. ¿Y por qué no te es que Pero eso sí toca? Porque el de de nada control me no. sirve, por eso, de nada me sirve, si quieres mañana hablo con Luz Ángela, porque si me entiendes, tú como estudiante no estás. Entonces, pues yo no puedo, tengo entendido que yo solamente tengo que calificar es a la gente que está en la plataforma. Entonces, no sé, sí se me hace muy raro. Ni tú ni otro compañero que me escribieron no aparece en el Moodle. Entonces toca mañana hablar con la doctora Luz Ángela para ver que me resuelvan, para que tú puedas entrar. Entonces, si tú puedes entrar, pues mañana si quieres, vuélvela a escribir o yo la llamo porque, ¿porque qué? Porque pues necesitamos saber si te, si te valgo, o sea, si tú entras y te puedo calificar o no, porque, a ver, te explico, por ejemplo, suben todos los estudiantes y ellos se dieron cuenta que ellos pueden acceder a las tareas, así como tú haces con la otra, con las otras materias, tú accedes, pero y cuando accedes y haces tus talleres y tus foros, pues tienes una nota, así como tus demás compañeros. Entonces, yo sí te califico, ¿dónde voy a subir eso si no apareces como estudiante? ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, señora. ese es el problema que tenemos. No apareces como estudiante. Entonces, hasta que no me aparezcas como estudiante en la plataforma, pues eh, ahí sí te podría evaluar. Mañana no se me olvida, en horas de la tarde. Mañana tengo un viaje, pero en horas de la tarde, Nicolás, si quieres anota mi número y me llamas y estamos pendientes. Sí, Te señora. doy, o me escribes ¿Cuál? por correo, mejor escríbeme por el correo y por el correo me mandas tu teléfono y si quieres ahorita me lo mandas por el correo de la universidad y mañana te llamo a ver qué me dijo Luz Ángela y tú también por tu lado averíguale, porque es que no Sí, me yo apareces al en la igual voy a volver a plataforma. hablar con Luz Ángela porque, pues sí, o sea, no, o sea, Luz Ángela tampoco da respuesta. Entonces, pues yo voy a hablar otra vez con ella. Claro, y una vez ella dé respuesta, pues tienes acceso a entrar a Moodle. Pero si me entiendes un poquito a mí, yo cómo te voy a calificar. O sea, si entras antes del 14 y mandas todo, yo te podría calificar, pero me tienes que aparecer como estudiante en mi curso, Sí, sí, porque no me señora. apareces como estudiante. Entonces, si quieres, mañana tú hablas con ella, Nicolás, y yo hablo con ella por la tarde, a ver a qué conclusión llegamos. Bueno, la idea es Listo, tratarte de ayudar. Bueno, listo, doctora. bueno, listo, Nicolás. Listo, muchas gracias. Bueno, Doc, entonces, dime, perdón, Paula. ya me, yo sí te iba a preguntar una cosa, pero en relación a al segundo trabajo. En ¿Sí? el contexto de la pregunta, digamos que cabría, por ejemplo, un estudio donde se emplee el uso del MAT, o sea, es decir, o tiene que hacer una descripción específica del reactivo, o No, no, no. pues, Yo quiero en ese trabajo que ustedes escojan un artículo donde
ustedes me digan, miren, este artículo utilizaron tales reactivos, utilizaron tal material de referencia, ¿sí? Tal como no tiene que ser, por Y ejemplo, en la tiene técnica MAT, en la o puede MAT tú puedes, decir, en MAT, espérate, en MAT tú puedes decir, mire, utilizaron este material de referencia, entonces dijeron que era una leptospira tal, entonces este es el tipo de material biológico que utilizaron o que utilizan en ese artículo. Eso es lo que yo quiero, que ustedes me describan qué utilizaron en ese artículo como material de referencia o como control de calidad, tal como dice la tarea, bueno, con listo, cualquiera. Es muy sencillo, sí señora, listo, gracias. ¿no? Con mucho gusto. ¿Más preguntas? ¿Todo claro? Bueno, entonces, pues aquí acaba el módulo. Espero calificarle sus talleres y sus foros y, y los que van a continuar pues en su especialización, espero sean todos. Nos vemos en biología molecular porque ahí nos vamos a volver a encontrar. ¿Listo? Entonces fue un gusto haberlos conocido virtualmente. Y en la parte presencial, no sé si va a haber presencial o no, vamos a preguntarles pues a Luz Ángela, nos encontraremos y si no, también nos encontraremos en el módulo de biología molecular, en diagnóstico Gracias. molecular, con mucho gusto. Gracias, profe. Les deseo una feliz noche y feliz puente y nos vemos. No se les olvide